No estás aquí por accidente. Hay momentos en los que la vida te toma por los hombros y te coloca exactamente frente a las palabras que estás preparado para escuchar, y este es uno de esos momentos. La casualidad es el nombre que usamos cuando no queremos reconocer la precisión con la que nuestra atención selecciona lo que corresponde a nuestro estado más íntimo. Si permaneces conmigo hasta el final, no solo vas a entender por qué apareciste aquí justo hoy, vas a salir con una forma completamente distinta de habitar tu día, una manera concreta de desactivar el ruido que alimenta el viejo yo y de encender, a voluntad, el estado desde el cual las decisiones correctas ocurren casi sin fricción. Y voy a decirte algo desde ahora para que lo guardes. Existe una pieza indispensable, la que convierte intención en evidencia y deseo en fisiología, que revelaré más adelante, cuando tu mente y tu cuerpo estén listos para recibirla. Porque si la entrego antes, se convertirá en un truco más. Y tú no viniste por trucos, viniste por transformación. Respira conmigo un segundo y siente el peso real de estas próximas líneas. Lo que llamas tú suele ser la inercia de ayer repitiéndose con otro calendario. Reaccionas con los mismos químicos, te cuentas las mismas historias, caminas por los mismos pasillos mentales hasta que te parece natural haber llegado al mismo lugar. No porque la vida esté en tu contra, sino porque tu biología aprendió a amar lo conocido por encima de lo posible. Hoy vamos a interrumpir ese ritual silencioso y vamos a hacerlo sin violencia, sin forcejeos internos, sin ese esfuerzo desgastante que te promete mucho por la mañana y te deja vacío a medianoche. Vamos a empezar por la raíz, tu estado, ese paisaje donde nacen tus pensamientos y desde el cual tus pensamientos fabrican el mundo que llamas realidad. Quizá te suene provocador, pero no necesitas que algo cambie afuera para empezar aquí y ahora. La puerta siempre estuvo dentro, solo que la has cruzado tantas veces sin conciencia que la confundiste con pared. Cuando termines este proceso, y necesitas escuchar esto desde el comienzo, sabrás cortar la tormenta interna en menos de 3 minutos, instalarás un guión de identidad que tu cuerpo no rechazará, ensayarás por adelantado lo que deseas vivir hasta que esa versión de ti se sienta más natural que todo lo anterior, y aprenderás a medir, en 72 horas, si vas en dirección correcta. La clave mayor, la que sella la señal en tu sistema nervioso para que no tengas que forzar tu conducta. Te la daré cerca del cierre. Hasta entonces, iremos capa por capa, como quien prepara el suelo antes de sembrar para que lo sembrado no muera al primer sol. Déjame romper un mito aquí y ahora. No necesitas más motivación. La motivación es gasolina de alta volatilidad. Enciende rápido y se apaga más rápido aún. Lo que vas a experimentar es otra cosa, un encendido estable que nace de la coherencia entre respiración, corazón y lenguaje interno. Esto no es esoterismo disfrazado de ciencia ni ciencia vacía de alma. Es el punto exacto donde una práctica sencilla, sostenida durante días, cambia la calidad de tus decisiones porque cambia el clima emocional en el que esas decisiones germinan. Cuando lo sientas por primera vez, y créeme, lo sentirás, habrá una mezcla de calma y lucidez, como si el cuerpo, por fin, cooperara contigo en lugar de resistirte. No voy a abrumarte con tecnicismos, pero sí voy a hablarte con precisión. Tu atención no es un foco cualquiera, es el director de orquesta. Lo que miras se fortalece, y lo que dejas de mirar se debilita. Tu sistema filtra millones de estímulos y te muestra lo que confirma tu estado dominante. Por eso, cuando vives en alerta, ves amenazas. Cuando vives en gratitud anticipada, ves rutas. El objetivo hoy no es que repitas frases bonitas, sino que fabricas desde tu respiración y tu palabra un estado al que tu biología no pueda resistirse. Ese estado se aprende, se entrena, se vuelve familiar, y cuando es familiar te protege de ti mismo, de esas horas en las que solías tomar las peores decisiones con la mejor intención. Permíteme que te anticipe el mapa sin spoilers innecesarios. Primero, vas a tocar un interruptor fisiológico tan simple
que te costará creer que funcione. Aún así, funcionará porque trabaja con tu cuerpo y no contra él. Luego, vas a nombrarte de un modo que no genere resistencia interna. No diremos palabras mágicas, diremos la verdad del estado que estás dispuesto a habitar. Más adelante, cuando ya hayas encendido la señal correcta, entrarás en una escena corta y poderosamente sensorial que tu sistema tomará como prueba de que el camino está trazado. Y sí, hablaré de esa práctica que casi nadie hace bien. Agradecer antes del hecho, no como un gesto místico, sino como la química exacta que indica a tu subconsciente que debe priorizar. La pieza maestra que las integra y las sella, te la revelaré más adelante, con el terreno preparado. Tal vez te preguntes por qué debería importarte todo esto ahora. Porque estás cansado de empezar fuerte y abandonar sin ruido. Porque tu calendario no soporta más promesas incumplidas. Porque la persona que sabes que puedes ser ya se cansó de esperar a que la vida se alinee y te está pidiendo que la provoques desde adentro. No te prometo milagros teatrales, te prometo algo más valioso: consistencia emocional. Si domas el estado, domas la agenda. Si domas la agenda, domas el destino. Y ese viaje empieza hoy, aquí, sin pedirle permiso a nadie, con tu respiración, tu pecho, y una frase que se sentirá verdadera porque nacerá de un cuerpo ordenado. Quiero que hagamos un pacto sencillo antes de avanzar. No me creas porque yo lo diga. Créete cuando lo sientas. Cada paso que te proponga deberá producir una microseñal en tu cuerpo. Un aflojamiento en la mandíbula, una expansión discreta en el pecho, una claridad amable detrás de los ojos. Si no la sientes, no avanzamos. Volvemos un paso, ajustamos la práctica y lo repetimos hasta que el cuerpo asienta. Esta es la diferencia entre consumir contenidos y transformar la conciencia. En lo primero, acumulas conceptos. En lo segundo, acumulas evidencias. Y tu nueva identidad necesita evidencias, no discursos. Ahora, escucha con atención porque esto abre la puerta a todo lo demás. El mayor error que cometes cuando intentas cambiar es atacar la conducta y olvidarte del estado. Es como intentar enderezar el río con las manos en mitad de la corriente. Cuando cambias el estado primero, el cauce corrige la dirección por sí solo. Verás por qué más adelante, cuando entremos en la práctica y notes que, de pronto, la misma tarea que te arrastraba ahora te sostiene. Esa será tu primera victoria silenciosa, la que nadie aplaude pero que te cambia la vida. Te voy a pedir algo más, que te quedes hasta el final. No porque me interese tu tiempo de reproducción, sino porque, si te vas antes, te llevarás una herramienta descontextualizada y volverás al mismo punto con otro nombre. Cerca del cierre, voy a darte un principio que cierra el círculo. Es simple, es breve, y cuando lo apliques, fijará la señal en tu cuerpo en 3 días, de modo que lo que hoy te parece esfuerzo, mañana se sienta natural. Todo lo que haremos antes es preparación para ese sello. Y la preparación es tan importante como el sello mismo. Quiero que te imagines, por un instante, el día de mañana comenzando distinto. No me refiero a despertarte eufórico. Me refiero a abrir los ojos y saber que hay un ritual breve que no discutes contigo, que no negocias, que simplemente haces porque ya forma parte de tu manera de estar. Ese ritual te coloca en un clima emocional específico y, desde ahí, decides como quien ya llegó, no como quien mendiga llegar. No es una película, es una rutina. Y las rutinas, bien diseñadas, son la arquitectura invisible de una vida que avanza. Vamos a entrar en materia muy pronto. Cuando lo hagamos, sentirás el clic. Con el primer ejercicio, comprenderás por qué tu antigua forma de empujar te agotaba y cómo esta nueva forma de encender te sostiene. Y te será inevitable querer saber la pieza final. Allí te estaré esperando con ella. Hasta entonces, toma otra respiración lenta. Deja que el cuerpo suelte un poco más y acompáñame. Porque en la siguiente parte vamos a desmontar definitivamente la idea de casualidad
para que puedas reemplazarla por algo infinitamente más útil. La capacidad de dirigir tu atención como quien toma el timón en mitad del mar, y sin violencia, cambia el rumbo de todo. Y porque la única forma honesta de honrar lo que acabas de sentir es convertir la intuición en fundamento, entramos ahora en el corazón de la premisa que desmonta el mito de la casualidad para reemplazarlo por la precisión de tu atención. Y quiero que te permitas leer esto como si cada palabra fuera una llave que abre un cuarto silencioso en tu interior. Porque lo que solemos atribuir al azar no es otra cosa que el encuentro entre un estado interno que pide cambio y una señal externa que lo replica como un espejo bien colocado, así de simple y así de exigente. Y cuando comprendes que la coincidencia es el nombre cómodo que le damos a la sincronía cuando no sabemos todavía cómo describir la línea que las une, entonces comienzas a ver que tu vida no está tirada a los dados, sino sintonizada como una radio que, dependiendo de la frecuencia en la que vibra, capta un tipo de música u otra. Y esa frecuencia de la que hablamos no es un misterio arcano, sino la suma viva de tu química emocional dominante. Tu respiración, tu postura, tu diálogo interno y tu expectativa más íntima. Todo eso que llamas yo, y que hoy vas a aprender a dirigir de forma consciente. Quiero que te imagines por un segundo que tu cerebro es un teatro, y que la atención es el director que decide qué escena se ilumina y cuál queda en penumbra. Porque mientras miles de estímulos compiten por entrar, un filtro neurobiológico, que no necesita tu permiso para funcionar, privilegia aquello que confirma lo que ya sientes y piensas de ti mismo, y si tu estado base es de prisa, verás túneles y no ventanas, y si tu estado base es de gratitud anticipada, verás rutas donde antes solo veías pared. Y esto no es positivismo ingenuo. Es la manera concreta en que un sistema acostumbrado a sobrevivir empieza a permitirse crear. Por eso hoy no vamos a pedirle al mundo que te trate mejor. Vamos a enseñarle a tu cuerpo a emitir otra señal para que, al tratarte tú de manera distinta desde dentro, el mundo no tenga más remedio que leerte con otros ojos. Y aquí no hay magia. Hay repetición inteligente. Hay constancia breve. Hay decisiones pequeñas sostenidas en el tiempo que reescriben, sin ruido pero con contundencia, el guión que creías inamovible. Sé que una parte de ti puede estar diciendo que esto suena bonito, pero que tus problemas son concretos, que hay facturas, horarios, conversaciones tensas, historias viejas que pesan más que cualquier discurso. Y precisamente por eso vamos a trabajar en el único lugar donde esos problemas pierden su poder de dictarte quién eres. Vamos a trabajar en el estado previo a cada elección, en ese instante que casi nunca notas porque lo recorres en automático. Ese umbral microscópico entre el impulso y la respuesta donde el antiguo tú solía firmar más deudas con el pasado, y en el que ahora vas a aprender a firmar acuerdos con tu futuro. Y si lo entiendes así, te darás cuenta de que cada vez que repites una emoción conocida sin cuestionarla, renuevas tu contrato con la misma realidad de siempre, y cada vez que eliges un estado distinto y lo sostienes unos minutos, empiezas a negociar una vida que se te parecía imposible porque la mirabas con la química equivocada. Permíteme ser todavía más claro, porque aquí se define tu avance real, y quiero que lo grabes a fuego. El cuerpo aprende antes que la mente. El cuerpo memoriza emociones y las reproduce con la velocidad de un reflejo. Por eso a veces te sorprendes pensando que todo va a salir mal antes de que haya siquiera una razón concreta para creerlo. Por eso puedes despertar con ansiedad en un día sin amenazas reales. Por eso te encuentras repitiendo frases que ya no te representan, pero que siguen saliendo de tu boca como si alguien más las hablara por ti. Y por eso, mientras el cuerpo siga adicto a la química del antiguo yo, cualquier plan que diseñes desde la cabeza será saboteado con elegancia, sin necesidad de conspiraciones. Simplemente porque tu fisiología tira de ti hacia lo conocido, igual que la marea tira de un barco sin ancla. Y es por esto que la intervención que vamos a hacer empieza en la respiración y no en la agenda, en el pecho y no en el calendario, en la relación honesta con tu presente emocional y no en un listado de metas grandilocuentes que solo alimentan el bucle del «ya fallé otra vez».
Cuando compruebes en carne propia cómo cambia tu percepción del mundo en cuestión de minutos, al ordenar tu respiración y coherenciar tu corazón con tu mente, entenderás que no estamos hablando de sugestión, sino de competencia biológica, porque un sistema en coherencia tiene más acceso a su corteza prefrontal, decide mejor, filtra ruido, se permite matices, y un sistema en incoherencia vive a trompicones entre el pasado y el peligro imaginado. Y el mundo, que es un espejo obediente, te ofrece lo que cree que estás pidiendo. Y si le pides urgencia, te da caos. Y si le pides espacio, te abre rutas que no habías considerado. Y sé que quizá has practicado algo parecido y te has frustrado porque no pudiste sostenerlo más de 2 días. Y por eso la premisa de hoy insiste en 3 pilares que aún no detallaré del todo, porque requieren su propio tiempo. La intervención fisiológica breve y precisa, el lenguaje de identidad calibrado a tu realidad para no generar rechazo interno, y el ensayo mental sensorial con gratitud antes del hecho. Esos 3 pilares alineados convierten tu intención en evidencia y tu expectativa en dirección. Y aunque todavía no vas a ejecutarlos a fondo, ya estás sintiendo que hay una salida más amable que la guerra de fuerza de voluntad que te agotó tantas veces. Te pido que recuerdes una escena reciente en la que te sorprendiste reaccionando como siempre, y que te preguntes, sin juicio, qué emoción estabas reciclando y qué historia la justificaba, y verás que la cadena es tan elegante como invisible. Emoción disparada, pensamiento que la valida, conducta congruente con esa mezcla, evidencia en el mundo que certifica que así eres, y nueva emoción que alimenta el circuito. Y así se fabrica la identidad del viejo yo, no en un día ni en un trauma, sino en 1000 ensayos diarios que parecían inofensivos. Y aquí es donde vas a girar el timón con un gesto tan pequeño que parecerá ridículo a quien busca soluciones heroicas, porque vas a interrumpir la cadena en el primer eslabón que sí controlas, la respiración que ordena el corazón y por contagio la cabeza, y esa microintervención. Si la sostienes lo suficiente como para que la química cambie, te abrirás segundos de una lucidez que no tenías, y en esos segundos meterás, como quien siembra una semilla y la protege del viento, el lenguaje de identidad nuevo. Y esa combinación de cuerpo ordenado y palabra verdadera reescribe programas con la sencillez con la que una brisa cambia el curso del humo. Todo lo que te estoy diciendo sería inútil si no pudiéramos convertirlo en práctica, y lo convertiremos. Pero antes quiero que mires con ternura la resistencia que quizá aparece al leer esto, porque una parte de ti ha sobrevivido muchos años con la estrategia del control rígido o del abandono silencioso, y teme perder su lugar, y le asusta que un método tan simple funcione porque eso le quitaría su gran relato épico de por qué no puede cambiar. Y a esa parte vamos a decirle que no será expulsada ni humillada, será escuchada y luego será acompañada al nuevo estado para que compruebe que, cuando el cuerpo no está en guerra, el mundo deja de parecer un enemigo. Y esta actitud compasiva contigo mismo es ya en sí misma una preconfiguración del estado que vamos a invocar, porque no hay coherencia posible desde el odio al propio proceso. Y cuando la ternura aparece, la prisa afloja. Y cuando la prisa afloja, el aprendizaje entra. Y cuando el aprendizaje entra, la vida por fin tiene una oportunidad. No quiero que esta premisa se quede en una idea bonita que archivas con los buenos apuntes de tu vida. Por eso te pido que te observes hoy con la curiosidad de un científico amable. Nota las horas en las que tu antigua química manda más. Nota las palabras que usas para describirte. Nota qué conversaciones te suben o te bajan. Nota qué respiración tienes cuando lees mensajes que no te gustan. Y qué respiración tienes cuando alguien te agradece algo. Y guarda mentalmente esa cartografía de tu día, porque la usaremos para colocar la práctica donde más rinde, no para añadirte otra obligación, sino para liberarte de la obligación peor de todas, la de vivir en automático. Y si te parece mucho, recuerda que no vas a hacerlo solo, porque en el momento indicado te daré la secuencia exacta, y más adelante, la pieza indispensable que sella en 72 horas lo que has encendido.
y que no adelanto todavía porque, si la suelto antes, tu mente la convertirá en truco y no me perdonaría haberte dado un anzuelo en lugar de una caña. Llegados a este punto, quizás sientas que esto está despertando una mezcla de escepticismo y esperanza. Una parte dice, otra vez promesas, y otra parte, más antigua que tu cinismo, dice, escucha. Y te invito a escucharla porque sabe lo que hace. Sabe que no estamos vendiendo humo, estamos construyendo una habilidad. La habilidad de elegir el clima emocional en el que vas a pensar tu día, antes de que el día te piense a ti. Y esa habilidad se entrena en minutos, y se afianza con cuidado. Y cuando la tienes, todo cambia de escala. Los problemas se vuelven proyectos. Las conversaciones difíciles se vuelven escenarios de práctica. Las decisiones que evitabas se vuelven territorio habitable. Y te sorprenderás descubriendo que había más aire del que creías dentro de tu pecho, y que no era el mundo el que te asfixiaba. Era tu respiración encogida pidiendo permiso para ensancharse. No olvides algo esencial que quiero dejar tatuado en esta parte para que la uses como referencia cada vez que el viejo patrón intente recuperar el mando. No estás intentando fabricarte una ilusión. Estás instruyendo a tu sistema a priorizar una señal nueva. Y toda priorización necesita una razón y una repetición. La razón es simple. Te beneficia. Te hace más efectivo, más amable contigo y con los otros. La repetición no es heroica. Es breve y diaria. Es humana. Es realista. Es viable en una vida con responsabilidades. Y cuando un método es razonable y repetible, deja de ser motivación y se vuelve hábito. Y un hábito bien elegido es una máquina de destino que trabaja incluso cuando estás cansado, incluso cuando dudas, incluso cuando te olvidas un día y vuelves al siguiente. Porque el cuerpo recuerda y, si lo tratas con respeto, colabora. Ahora quiero que cierres este tramo con una imagen que te acompañe hasta el próximo paso. Imagina que caminas por un corredor en penumbra y a cada lado hay puertas que has abierto 1000 veces sin mirar el letrero. Y al fondo aparece una puerta que te es familiar de una manera que no sabes explicar. Te acercas, apoyas la mano, respiras una vez de forma más lenta y profunda que en todo el día. Notas que el pecho se expande como si dejara salir algo viejo y dejara entrar algo limpio. Y sin pensarlo empujas. Y del otro lado no hay fuegos artificiales ni coros de victoria. Hay una habitación despejada con una silla frente a una ventana. Hay luz natural que no hiere los ojos. Hay un cuaderno sobre la mesa y una pluma. Y en esa sencillez entiendes que la puerta nunca estuvo afuera, que la casa era tu cuerpo esperando instrucciones, que la ventana era tu atención y que la silla eras tú por fin dispuesto a sentarte a elegir tu estado antes de elegir tu agenda. Y si puedes ver esto conmigo aunque sea un instante, ya estamos del otro lado aunque todavía no lo sepas. Y porque ya intuyes que nada de esto es teoría suelta sino una ruta que puede sentirse en el cuerpo y medirse en tu día, ahora quiero dibujar ante ti, con la mayor claridad posible, lo que vas a conseguir si te quedas hasta el final y sigues cada paso como si estuvieras probando un instrumento fino por primera vez. Porque el cambio que te propongo no se reduce a una descarga de ánimo pasajero, ni a una colección de frases que suenan bien por la noche y se desvanecen por la mañana. El cambio que te propongo es una modificación tangible en la calidad de tu atención. Una suavización del ruido interno que tantas veces confundiste con tu personalidad. Una instalación deliberada de un estado base desde el cual la mente deja de pelear para poder enfocarse. Y en ese enfoque aparece una sensación extraña y poderosa a la vez. Una mezcla de calma y determinación que no pide permiso a la motivación, porque nace de la coherencia entre lo que respiras, lo que sientes y lo que dices. Y es desde ese estado donde comienzas a notar microevidencias que antes te pasaban desapercibidas, como la facilidad inesperada para terminar lo que empezabas, la soltura para decir que no donde antes te traicionabas, la lucidez para elegir primero lo importante sin desgastarte en 120 urgencias que no te llevaban a ninguna parte. Y confía en esto que voy a decirte con firmeza. Si te quedas conmigo hasta el final y aplicas lo que vas a aprender hoy,
En 72 horas tendrás señales objetivas de que la aguja se movió. No señales grandilocuentes para presumir en ningún lado, sino señales íntimas y medibles, que a tu mente le resultan imposibles de negar. Porque cuando un cuerpo aprende un nuevo patrón y lo repite lo suficiente, la vieja historia se queda sin combustible y la nueva identidad encuentra el modo de respirar por sí misma. Quiero que lo imagines con detalle para que la imaginación vaya preparando terreno y el cuerpo, que es sabio, empiece a aceptar la posibilidad sin resistencia, porque mañana te verás despertando. Y en lugar de ser arrastrado por un torbellino invisible de alertas y pendientes, te encontrarás creando un clima interno antes de abrir la primera aplicación, un breve ritual de respiración que no necesita más de 3 a 5 minutos para bajar la espuma de la mente y ordenar la señal del corazón, una breve conversación contigo, no para convencerte de nada, sino para recordarte quién eliges ser hoy, en términos que tu biología pueda aceptar sin entrar en alarma. Y luego un ensayo silencioso de la escena que naturalmente ocurriría si hubieras actuado desde esa identidad durante la mañana. Una visión corta y sensorial de tu yo cumplido que deja un sabor de certeza en la boca y una temperatura amable en el pecho. Y esa triada tan simple, repetida sin drama durante 3 días, empieza a reconfigurar la relación que mantienes con tus decisiones, porque te darás cuenta de que lo que parecía un misterio era en realidad una secuencia, que la fuerza de voluntad se te agotaba porque intentabas empujar el mundo con un estado que no podía sostenerlo, y que al invertir el orden, al priorizar el estado y dejar que la acción le siga, aparece una especie de gravedad nueva que hace que lo correcto sea menos pesado y lo innecesario pierda su encanto. No estoy diciendo que la vida se volverá un pasillo sin obstáculos, ni que los imprevistos dejarán de visitarte. Te estoy diciendo algo más honesto y más poderoso, que vas a cambiar la manera en que tu sistema procesa esos estímulos, de tal forma que la reactividad ceda terreno ante la elección, que el pensamiento repetitivo con gusto a pasado ceda ante una pregunta limpia que surge sola cuando hay espacio en la cabeza, que el conflicto que antes te consumía entero se vuelva un escenario para practicar el estado en movimiento y comprobar que no necesitas ganar ninguna batalla externa para sentir que recuperaste el control. Porque la verdadera victoria aquí, y lo verás con claridad cuando estés allí, es observarte entrar en la conversación difícil y notar que ya no te pierdes en ella, que sigues respirando como decidiste respirar, que sostienes la palabra que elegiste como ancla, que recuerdas, incluso en el medio del torbellino, el sabor de la escena que ensayaste, y desde ese recuerdo, eliges mejor. Y elegir mejor no es un acto épico ni un grito. Elegir mejor es inclinar el día unos grados hacia el lado que te conviene, y esa inclinación, sostenida, compone semanas, y las semanas componen biografías. Sé que necesitas resultados que puedas palpar, y por eso voy a adelantarte cómo medir, sin convertirte en esclavo de ninguna métrica. Porque aquí no buscamos obsesión sino conciencia. Y la conciencia se alimenta de observaciones amables que te devuelvan orientación, no de castigos silenciosos que te devuelvan vergüenza. Así que cada noche, durante estos primeros 3 días, te pediré que te evalúes a ti mismo con una escala simple, que mires tu claridad, tu energía y tu estabilidad emocional del 0 al 10, sin dramatizar. Como quien toma la temperatura del clima antes de salir y decide si se pone una capa más. Y verás que quizá una noche estés en 4, otra en 6, otra en 7, y que la curva no será perfecta pero será ascendente si hiciste tu parte. Y cuando la curva suba, aunque sea medio punto, tu mente más escéptica no podrá negar que algo está ocurriendo, y esa imposibilidad de negar es crucial. Porque cuando la mente se queda sin argumentos contra la experiencia, empieza, por fin, a colaborar. No quiero que confundas esto con un intento de maquillarte la vida, ni de convertir cada problema en un eslogan. Lo que quiero es entregarte un protocolo que respete tu inteligencia y tu tiempo, que puedas aplicar incluso en días indignos de Instagram, cuando nada sale como planeaste, y aún así decides que hay 10 minutos que te pertenecen para volver a ti, y en esos 10 minutos
Vas a recordar lo que estás edificando. Una identidad que no depende de la aprobación de nadie ni del ruido de afuera. Una identidad que se nutre de tu práctica diaria como una planta que no le grita al sol ni a la lluvia. Simplemente recibe y crece. Y cuando eso esté en marcha, experimentarás algo que me apasiona ver en quienes practican de verdad. Experimentarás una expansión tranquila, no un pico de euforia, sino una certeza que ya no necesita empujarse. Una certeza que, paradójicamente, te vuelve más humilde, porque comprendes que no conquistas nada. Te alineas, y al alinearte, dejas de malgastar energía intentando controlar lo que nunca estuvo en tu jurisdicción, y la inviertes en lo único que siempre fue tuyo, la calidad del estado desde el cual miras, piensas y eliges. Te anticipo que hacia el cierre te voy a dar una regla muy simple, que sella en tu cuerpo esta nueva señal en 3 días consecutivos, y que convierte el estoy intentando en esto es lo que hago. Y te la voy a dar al final a propósito, porque ahora mismo prefiero que tu atención se comprometa con el proceso y no con el premio, con el camino que atraviesas ahora y no con la medalla que colgaremos luego. Porque cuando el proceso es verdadero, el premio llega como consecuencia y no como obsesión. Y cuando el proceso es verdadero, descubres que la alerta que solías sentir ante cada cambio se transforma en una curiosidad serena que quiere ver qué pasa si sostienes un poco más, y sostener un poco más es el músculo que cambia destinos. Quizá te preguntes si haya historias que respalden esto más allá de tu deseo de creer, y te responderé que sí, las hay, y las vas a escuchar más adelante, cuando nos convenga colocarlas como espejos útiles, no como fuegos artificiales, porque las historias bien contadas abren puertas que los conceptos no logran abrir solos. Y quiero que esas puertas se abran cuando ya tengas el cuerpo ordenado, para atravesarlas sin sentirte pequeño. Por eso, por ahora, te pido que te imagines como la protagonista o el protagonista de la tuya propia, no esperando a ser rescatado por una inspiración repentina, sino decidiendo que hoy, aquí, vas a practicar. Y practicar, en este contexto, significa crear dentro de ti la atmósfera donde tu mejor parte respira sin asfixiarse. Y si haces eso, lo demás se vuelve sorprendentemente más sencillo. Y ese, sorprendentemente, no es poesía. Es la sorpresa de quien, habiendo empujado una pared durante años, descubre que en realidad estaba empujando la puerta desde el lado equivocado. Y ahora que tienes un horizonte claro de lo que vas a obtener si te quedas, ahora que puedes casi tocar con la mente la textura de un día distinto y escuchar con tus propios oídos cómo suena una decisión tomada desde un estado limpio, vamos a dar el siguiente paso natural del camino. Porque vamos a explicarte con palabras simples y con respeto por tu inteligencia qué ocurre en tu cerebro y en tu corazón cuando ordenas la respiración y eliges un lenguaje nuevo. Vamos a traducirte la ciencia a experiencia para que el método no dependa de creer, sino de entender y sentir. Y cuando entiendas y sientas, no habrá discurso que pueda competir con tu propia evidencia. Y porque comprender con la cabeza y sentir con el cuerpo se vuelven una sola cosa cuando desciframos qué ocurre en tu interior al cambiar el estado, ahora vamos a ponerle nombre sencillo a esos mecanismos que a veces te parecen misteriosos y sin embargo te pertenecen. Y lo haremos sin tecnicismos que te alejen, con la precisión suficiente para que, cuando practiques, no tengas que creer a ciegas, sino reconocer en ti el proceso. Porque el primer malentendido que vamos a desactivar es la idea de que tus emociones son accidentes que te visitan sin orden, cuando en realidad son respuestas aprendidas que tu organismo reproduce a la velocidad de un reflejo. Y ese reflejo está vinculado a un circuito claro que une cómo respiras, cómo late tu corazón, qué señales suben hacia tu cerebro y qué decisiones ejecuta tu corteza prefrontal. De modo que si ordenas la base, el resto del sistema tiene la oportunidad de cooperar. Y si la base está en caos, el resto compensa como puede, pagando con claridad, con energía y con la serenidad que tanto te cuesta sostener en días difíciles. Imagina por un momento que dentro de ti coexisten 2 modos de operar. Uno de supervivencia rápida que te salva en un peligro real
y otro de creación y aprendizaje que te permite diseñar el futuro sin repetir automáticamente el pasado. Y entiende que ninguno es malo en sí mismo, que el problema aparece cuando el modo de supervivencia se vuelve tu residencia habitual, aunque no haya un tigre en la sala. Porque ahí es cuando el cuerpo mantiene encendido un sistema de alarma que no te deja pensar con amplitud. Apaga tu curiosidad, estrecha tu foco y te empuja a elegirse a sí mismo antes de elegir lo que de verdad te conviene. Y ese encendido crónico tiene señales conocidas: una respiración alta y veloz, una postura rígida, una tensión mandibular que ni notas, una cascada de química que prepara tu musculatura para responder a un golpe que nunca llega, y una memoria emocional que te hace buscar afuera la confirmación de lo que adentro ya decidiste sentir. Por eso, cuando ordenas la respiración, dejas de enviarle al cerebro el mensaje de que estás en peligro. Y cuando dejas de enviar ese mensaje, recuperas, casi sin darte cuenta, capacidad de elegir. Porque el director que vive en tu frente, esa región encargada de planear, regular, priorizar y sostener atención, necesita oxígeno, necesita ritmo, necesita silencio suficiente para escuchar la escena antes de dirigirla. Ahora piensa en tu corazón como algo más que una bomba de sangre. Piensa en él como una fuente de señales que, cuando están caóticas, siembran ruido en la conversación que sube hacia el cerebro. Y cuando están rítmicas y coherentes, siembran orden, y ese orden se expresa en una variabilidad en los latidos que no es rigidez, sino flexibilidad. Una oscilación saludable que le dice a tu sistema que puede pasar del acelerador al freno sin romperse, que puede adaptarse, que puede escuchar, que puede aprender. Y esta coherencia se entrena con algo tan humano como respirar de manera más lenta y más pareja, mientras colocas la atención en el centro del pecho, como si respiraras a través de él. Y sé que suena simple, pero verás que en cuestión de minutos, la mente baja sus revoluciones como un motor al que, por fin, le quitaron el pie de encima. Y en esa bajada aparece un espacio que estaba ahí y no veías. Un espacio que te permite no correr detrás de cada pensamiento y empezar a dirigir el foco hacia lo que ahora sí te importa. Si quisieras una imagen más concreta, piensa en el filtro silencioso que decide qué estímulos entran a tu conciencia y cuáles quedan afuera. Un filtro que toma privilegios según el estado que domines, de manera que si tu emocionalidad base es de prisa y carencia, verás indicios de prisa y carencia por todas partes. Pero si tu emocionalidad base empieza a inclinarse hacia calma y gratitud anticipada, ese mismo filtro te mostrará rutas, coincidencias útiles, microoportunidades que no estaban ocultas por maldad del universo sino por el humo de tu propio incendio interno. Y aquí es donde la ciencia y la experiencia se dan la mano, porque el filtro cambia cuando cambias el estado, y el estado cambia cuando apaciguas el sistema de alarma con respiración y atención. Y cuando dejas de hablarte como si fueras el problema y empiezas a hablarte como quien guía con respeto a su equipo hacia un partido que ya sabe cómo jugar. Quiero que te detengas en este punto porque aquí desenmascaramos el motivo por el que tantas veces te quedaste sin fuerzas. Tú te exigías desde la química que más te agotaba y te culpabas por no lograr lo que un cuerpo en alarma no puede hacer bien. Tú intentabas negociar con tu calendario mientras tu fisiología negociaba contigo desde el miedo. Tú repetías frases de empuje sobre una base que solo conoce el empuje. Y así terminabas agotado. Y el agotamiento confirmaba que eras alguien que no cumple. Y esa confirmación alimentaba el ciclo que mañana volvía a empezar. Por eso, cuando te propongo ordenar primero el cuerpo, no te estoy invitando a una espiritualidad gaseosa ni a un placebo. Te estoy invitando a un acto de inteligencia práctica, a cambiar el terreno antes de sembrar, a dejar de llamar mala tierra a lo que solo necesitaba agua y descanso. Y si captas esto, tu autocrítica perderá volumen, tu curiosidad ganará peso, y tu práctica encontrará lugar en tu día sin que tengas que pelearle cada minuto. Tal vez una voz en ti diga que todo esto suena bien y que sin embargo tienes responsabilidades, urgencias, conversaciones que te encienden, y no voy a negarte esa realidad. Lo que voy a regalarte es una distinción que te ahorra sufrimiento inmediato.
El Estado no compite con tus responsabilidades. El Estado decide cómo las atraviesas. El Estado no cancela la conversación difícil. El Estado te da margen para sostenerte dentro de ella. El Estado no borra el imprevisto. El Estado te devuelve el timón cuando el mar se picó. Y la respiración consciente que parece un gesto pequeño es, en la práctica, la cuerda que te ata al mástil para no dejarte arrastrar por la tormenta. La cuerda que te permite recordar quién dirigía el barco cuando los truenos vuelven a sonar. Y cuando lo recuerdas, aparece lo que más buscabas. Aparece la sensación de poder actuar sin traicionarte. De poder decir que no sin pelear. De poder decir que sí sin huir. De poder mirar la misma agenda con otros ojos porque, de repente, tú eres otros ojos. Si te preguntas por qué insistimos en la atención al pecho y no solo en contar inhalaciones y exhalaciones, considera que la ubicación de tu foco dirige la historia que tu cerebro arma sobre lo que siente. Y cuando eliges colocar ese foco en el centro del pecho, le estás diciendo a tu organismo que quieres información desde la calma, y no desde la urgencia, que te interesa el ritmo y no el golpe, que eliges escuchar el cuerpo no para ser rehén de él, sino para integrarlo a la conversación. Y el cuerpo, que durante años te gritó a través de síntomas lo que no podías escuchar con ideas, te contesta con una obediencia que desconcierta, baja la guardia, afloja tensiones microscópicas, abre paso a una señal más limpia, y con esa señal la mente hace su trabajo con una facilidad que habías olvidado. Planifica sin paranoias, prioriza sin drama, ejecuta sin sacrificio heroico. Y todo eso no porque hayas cambiado de cerebro, sino porque el cerebro que ya tenías por fin ha dejado de apagar incendios para poder diseñar. Hay otra pieza que conviene asentar antes de seguir, y es la relación entre lo que te dices y lo que tu cuerpo acepta como verdadero. Porque si has intentado afirmaciones que te sonaban ajenas, es probable que te hayas encontrado con una resistencia sutil, como si una parte de ti levantara la ceja y te mirara con desconfianza, y esa desconfianza no es maldad, es protección. Por eso la palabra tiene que llegar después del orden. La identidad nueva tiene que pronunciarse cuando el sistema ya no está jugando a defenderse, porque entonces la frase no suena a propaganda interna, suena a decisión plausible, y cuando es plausible el cuerpo no combate, coopera, y esa cooperación se siente. Un asentir sin palabras que recorre la espalda y te permite sostener una dirección sin apretar los dientes. Y al sostenerla lo suficiente, la dirección se vuelve camino. Y el camino, con los días, se vuelve paisaje. Si te parece que estamos repitiendo ideas, en realidad estamos entrenando circuitos, porque la repetición no es un capricho de maestros que no saben resumir. Es el modo en que un sistema vivo consolida un aprendizaje que quiere quedarse. Y aquí es donde se ganan las batallas silenciosas que cambian una biografía. En repetir con intención justo antes de rendirte. En volver a la respiración cuando el impulso te empuja a la reacción. En recordar la palabra que elegiste cuando la conversación se calienta. En traer a la pantalla de tu mente la escena de tu yo cumplido cuando el viejo yo te susurra que no puedes. Y ese regresar, que al principio requiere memoria, pronto se vuelve reflejo. Y cuando se vuelve reflejo, has cruzado un umbral. Ya no te fuerzas a practicar, te falta cuando no practicas, como le falta el puerto al marinero porque encontró allí descanso y sentido. Quiero que al salir de esta parte tengas una certeza que no dependa de mí, que dependa de ti, y es esta. Si ordenas tu respiración unos minutos y colocas tu atención en el centro del pecho, si luego te hablas en términos de identidad que tu cuerpo pueda aceptar, y si después ensayas con detalle la escena que naturalmente ocurriría cuando vivas desde esa identidad, notarás cambios en 3 días, no porque la vida haya decidido, por arte de magia, volverse amable, sino porque tu sistema dejó de luchar consigo. Y cuando un sistema deja de luchar consigo, la vida aprovecha y entra. Y ese entrar se siente como aire, como espacio, como una alegría tranquila que no necesita emoción ruidosa para saberse real. Y desde ahí,
Lo juro por la experiencia de tantos que ya han pasado por esto. Todo es más ligero. Lo difícil se vuelve posible. Lo posible se vuelve hábito. Y el hábito, cuando está bien elegida la dirección, te lleva sin empujarte. Y para que no quede como una promesa etérea, para que tu mente práctica vea la ruta completa, en la siguiente parte vas a conocer una historia cercana y concreta, la de alguien que, como tú, venía cansada de empezar y abandonar, de pensarlo todo y sentir que nada se movía, y que en semanas aprendió a convertir su mañana en un terreno fértil donde las tareas que siempre postergaba se volvieron su primera celebración del día. Y verás con tu propio criterio cómo lo logró, qué sintió, en qué tropezó, cómo se sostuvo y sobre todo, cómo esa mezcla de respiración, palabra y escena se convirtió en un ancla que ya no suelta. Y entonces, entenderás que no te estoy invitando a admirar una teoría, te estoy invitando a escribir tu caso. Así que respira una vez más. Deja que el cuerpo reconozca lo que ya sabe y vamos a abrir esa puerta con nombre propio para que puedas verte reflejado y empieces a caminar con pasos que se escuchan. Y porque la ciencia solo cobra vida cuando alguien de carne y hueso la convierte en acto cotidiano, quiero abrir contigo una puerta con nombre propio para que veas el mapa caminándose paso a paso y reconozcas dentro de tu pecho el latido de una posibilidad que también te pertenece. Ella se llama Valentina, 28 años, mente afilada, talento que se intuía desde lejos y sin embargo, prisionera silenciosa de un hábito que parecía inofensivo, pero que devoraba su futuro a bocados pequeños. Cada noche prometía que al amanecer empezaría de verdad. Cada mañana encontraba un motivo razonable para postergar lo importante. Cada tarde acumulaba culpas y micromentiras con la destreza de quien aprendió a sobrevivir mintiéndose poco, lo justo para no derrumbarse. Y cada noche, otra vez, firmaba con su almohada la promesa de un mañana que nunca llegaba, no porque fuera floja o indisciplinada, sino porque su cuerpo se había vuelto un altar a la química de la prisa y la evasión. Y en ese altar, su mente, por brillante que fuera, no tenía autoridad. Cuando nos sentamos la primera vez no le hablé de metas gigantes, ni de planes que se exhiben en redes. Le hablé de algo más íntimo y más serio. Le hablé de su estado como única materia prima real de cualquier cambio duradero. Y ella, que ya estaba cansada de discursos, aceptó probar no porque me creyera a mí, sino porque decidió darse 3 días de obediencia a algo distinto antes de juzgarlo. Y esos 3 días lo cambiarían todo. El primer amanecer no tenía épica, tenía una decisión mínima sostenida con ternura. Se sentó en el borde de la cama sin mirar el teléfono, apoyó la palma en el centro del pecho, cerró los ojos como quien aprende a escuchar, y empezó a respirar con un ritmo que su cuerpo pudiera amar. Una inhalación lenta que contaba en silencio hasta 5. Una exhalación del mismo tamaño, sin forzarse, sin probar nada. Como si el aire supiera por dónde entrar y por dónde salir. Y en esa cadencia que parecía poca cosa, ocurrió algo que el intelecto no puede fabricar. La mente dejó de correr detrás de pensamientos que la asustaban. El corazón, que llevaba meses marchando como un tambor desordenado, comenzó a oscilar con una dulzura desconocida. Y esa dulzura no era debilidad, era espacio, era permiso, era la piedra angular de todo lo que vendría. Al terminar se quedó en silencio un instante y se dijo a sí misma la verdad que más le costaba pronunciar. No soy una procrastinadora crónica, como había repetido tantos años, sino he postergado hasta ahora. Esa pequeña grieta en la cerámica de la identidad dejó entrar luz, y por esa luz se coló el siguiente gesto. Habló en primera persona como si ya estuviera viviendo el día que deseaba. No gritó consignas vacías. Se describió con precisión amable. Me dijo luego que aquellas palabras le pesaron de un modo nuevo. No como obligación, sino como abrigo. Y entonces, antes de saltar a la ducha, ensayó por dentro una escena de sí misma ya cumplida. No imaginó premios ni aplausos. Imaginó el escritorio despejado a las 11, el correo enviado con tranquilidad en la boca del estómago,
el cuerpo respirando fácil al cerrar la computadora. Y mientras lo veía con el detalle de quién recuerda y no de quién finge, dejó brotar una gratitud rara, no la gratitud educada que se dice para quedar bien, sino la gratitud que tiene sabor y temperatura, la que un cuerpo reconoce como, esto ya es mío, en el único lugar donde todo empieza. Y esa química, ese agradecimiento antes del hecho, se quedó vibrando cuando se levantó de la silla para vivir la mañana. Sé que quieres saber si ese día fue perfecto y la respuesta es no, no lo fue. Perfecto era el estándar del viejo yo, que necesitaba extremos para sentirse vivo. Lo que sí fue es radicalmente distinto, porque cuando la avalancha de notificaciones le tiró de la manga, su mano buscó el pecho por reflejo y respiró 3 ciclos antes de contestar. Y con ese gesto le dijo al mundo, sin decirlo, que el orden nacía de adentro. Porque cuando, a la 1:30, la tentación de revisar una red social apareció con su traje de solo 1 minuto, su mente recordó la escena ensayada y su cuerpo, que ya había probado el sabor de estar liviano a las 11, eligió quedarse, y esa elección no fue heroísmo, fue gravedad nueva. Y cuando, al final de la mañana, el correo salió y la bandeja respiró, no hubo fuegos artificiales, hubo una paz que no conocía, y esa paz fue su mejor maestra, porque la tarde no la encontró castigándose por años de postergación, la encontró contando una evidencia mínima en un cuaderno, una línea sencilla diciendo, hoy mi cuerpo supo terminar a tiempo, y esa línea, repetida, se convertiría en una colección de pruebas que su mente más escéptica no podría refutar. El segundo día fue la prueba de fuego de todos los procesos. Ese día en que lo novedoso ya no entusiasma y lo viejo intenta volver con el argumento más convincente, la fatiga. Y allí la acompañé a mirar de frente la excusa, no para pelear con ella, sino para reconocer el mecanismo. El cuerpo pedía el consuelo químico de siempre disfrazado de cansancio. Y lo que hicimos fue bajar la exigencia sin soltar la dirección. Respiró menos minutos, habló más breve, ensayó una escena más pequeña, y al hacerlo perfeccionó una destreza que separa a quienes se transforman de quienes coleccionan intentos, la destreza de ajustar sin abandonar. El tercer día ocurrió lo que siempre ocurre cuando hay constancia breve. Su sistema aceptó la nueva señal con menos resistencia. Lo que ayer requería memoria, hoy pedía repetirse solo, y por eso la regla que más adelante te entregaré funciona. Porque está diseñada para aprovechar el momento exacto en que el cuerpo dice, está bien, esto también soy. Y cuando el cuerpo lo permite, la mente deja de empujar y la vida entra con menos esfuerzo. Pasaron 3 semanas, y la narrativa que había gobernado sus años de estudiante aplicada, que no lograba enfocarse en su vida laboral, empezó a desmoronarse como se desmoronan las mentiras, sin ruido y sin escenas. El proyecto que llevaba 6 meses en borradores viajó al mundo con un correo que no pedía perdón por existir. El primer cliente llegó no como milagro caprichoso, sino como consecuencia de un estado que emitía una señal clara. La tarde en que me escribió firmé. No me habló de dinero ni de reconocimiento, me habló de una cosa mayor, me habló de confianza, de una confianza que no esperaba de nadie, de una confianza que nacía de comprobar que podía sostenerse a sí misma en lo pequeño, hasta que lo pequeño empujara lo grande. Y en ese mensaje pude leer el punto exacto en que la identidad nueva toma el mando. El día en que el yo antiguo, por primera vez, ya no encuentra dónde colarse, porque no hay vacío donde sembrar su drama. Había tropiezos, claro que los había. Días en que el torrente de reuniones parecía tragarse el ritual. Noches en que la pantalla se prolongaba más de lo pactado. Mañanas en que el cuerpo pedía quedarse. Pero el patrón ya había cambiado. Su brújula no era un calendario perfecto. Su brújula era el recuerdo físico de un estado que la hacía amable y eficaz. Y ante cada desvío regresaba, no con culpa, con curiosidad, a su respiración, a su palabra, a su escena, a su gratitud. Y en ese regreso se fortalecía el músculo más importante de todos, el de volver. Porque nadie se pierde por caer,
se pierde quien prefiere explicarse antes que volver. Y Valentina aprendió a volver rápido. Y volver rápido es casi siempre la diferencia entre una semana ganada y una semana quemada. Quiero contarte un detalle que a menudo se subestima y que, sin embargo, fue decisivo: la caja de evidencias. Ese registro humilde de micropruebas del nuevo yo, fotografías sin glamour del escritorio limpio, notas de voz de 30 segundos describiendo el alivio de terminar sin apuro, frases breves escritas antes de dormir agradeciendo por comportamientos que una semana atrás parecían ajenos. Ese archivo se volvió su espejo cuando la vieja historia intentaba maquillarse de nostalgia. Y cada vez que dudaba, abría la caja y la duda encontraba una fila de hechos haciendo guardia en la puerta. Y ante los hechos, las narrativas se callan. Por eso te insisto en que documentes, no para presumir, para anclar. Porque lo que se ancla no se lo lleva el viento del primer mal día. Si ahora te preguntas qué tiene esto que ver contigo, la respuesta es directa. Lo que funcionó en Valentina no fue un talento especial que tú no tengas. Fue el orden en el que aplicó gestos posibles, respiración que instruye al cuerpo a bajar la guardia, palabra que instruye a la mente a nombrarse sin violencia y escena que instruye al sistema completo a reconocer el fin como familiar. Y sobre esa tríada, una decisión adulta de repetirse aunque el día no coopere. Y sobre esa repetición, una gratitud antes del hecho que le robó al viejo yo su combustible favorito, la queja. Y al perder la queja, perdió el papel principal. Y entonces apareció la versión de ella que estaba esperando su turno. Sé que mientras lees esto, una parte de ti dice, yo también puedo. Y otra parte dice, yo ya lo intenté. Y quiero que escuches a ambas con la madurez de quien sabe que el escepticismo no es enemigo. Es una señal de que necesitas experiencia y no más conceptos. Por eso, en unos minutos, cuando pasemos a la práctica formal, no voy a pedirte fe. Voy a pedirte 10 minutos al día durante 3 días para que seas tú quien convierta esta historia en química dentro de tu pecho. Y cuando lo hagas, no necesitarás explicaciones largas. Necesitarás agenda. Porque el cuerpo pedirá su cita, como la pide ahora el de Valentina, que sin darse cuenta se volvió guardiana de su ritual. No por obligación, por amor propio bien entendido. Y como toda historia honesta no es propaganda sino puente, quiero que uses este relato como una invitación a cruzar al otro lado contigo mismo. Porque si has reconocido gestos tuyos en Valentina, es porque tu sistema ya está listo para el mismo viaje. No necesitas un año sabático ni una vida nueva. Necesitas el orden correcto de lo que ya sabes. Necesitas una secuencia que trabaje a tu favor y no te rompa por dentro. Necesitas comprender cuál es el obstáculo que la mayoría no ve y que hace que, incluso con herramientas buenas, el antiguo yo termine saboteando lo nuevo. Y de eso justamente vamos a hablar ahora. Porque si la historia de Valentina te abrió el apetito de evidencia, y porque toda historia de avance tiene un enemigo silencioso que no vive fuera sino dentro, necesitamos mirarlo sin miedo y sin maquillaje para quitarle el poder de arrastrarte de vuelta a lo de siempre. Ese enemigo no es tu jefe, ni tu agenda, ni la economía. Ese enemigo es la versión de ti que se confunde con quien fuiste y se aferra a seguir siéndolo. Una identidad que no es malvada, es conservadora, es el conjunto de emociones conocidas, pensamientos repetidos y gestos cotidianos que se organizan para mantenerte a salvo, aunque ese a salvo te duela. Y ahí reside su eficacia porque prefiere lo familiar a lo mejor, porque interpreta cualquier novedad como amenaza a su reinado de costumbres, porque aprendió a confundir la paz con la previsibilidad y el amor propio con la resignación, de modo que cuando aparece un método que podría liberarte, activa un sistema inmunológico del yo que ataca la novedad con argumentos impecables, no hoy, más tarde. Primero ordena la casa, espera a que pase este proyecto, no seas ingenuo. Quien mucho abarca poco aprieta. Y con esas frases te devuelve al carril donde te conoce, y donde, sobre todo, puedes seguir narrando tu vida con el tono que le conviene. El de la persona que intenta mucho y logra poco. El de la persona que sabe qué hacer pero no encuentra el momento. El de la persona que se define por sus pendientes y no por sus evidencias.
Y cuanto más te escuchas en esa clave, más incierta te parece, no porque sea verdad, sino porque la repites como quien reza un credo. Quiero que entiendas la mecánica íntima de este saboteador, porque en su comprensión está su desactivación. La identidad vieja no opera solo en pensamientos, opera en química. Cada emoción dominante ha tallado vías preferentes en tu sistema nervioso y ha dejado en tu cuerpo un gusto reconocible que, aunque te perjudique, te tranquiliza porque es lo que sabes sentir. Por eso un día sin drama puede parecerte aburrido y un día con claridad puede parecerte sospechoso. Por eso a veces buscas sin querer pequeñas chispas de conflicto para sentir que estás vivo. Por eso justo cuando todo empezaba a ordenarse, diriges tu atención a un detalle menor para volver a encender la alarma. Y no es que seas masoquista, es que tu termostato identitario intenta regresar al punto de ajuste que aprendió como hogar. Y si el hogar fue prisa, volverás a crear motivos para correr. Y si fue queja, volverás a encontrar razones para quejarte. Y si fue culpa, volverás a fabricar juicios que la justifiquen. Y esto no es destino, es hábito. Y el hábito se cambia no con discursos de guerra contra ti, sino con un diseño que le demuestre a tu sistema, una y otra vez, que existe un hogar más amable y más eficaz al que puede mudarse sin perderse. Observa ahora la elegancia con la que esa identidad te protege de lo nuevo. No te grita, no cambies. Te susurra matices. No hagas tanto, no te fanáticos. Cuidado con decepcionarte. La vida no es tan simple. Ya lo intentaste. Eres complejo. Y ahí, en el halago de tu complejidad, esconde su ancla. Cuanto más especial te creas para el fracaso, menos probable que te concedas la sencillez que funciona. Porque lo que funciona es casi siempre breve, repetible, humilde. Y tu viejo yo detesta la humildad de lo simple, porque lo simple no lo necesita. Lo simple no le pide permiso. Lo simple no le da escenario para su dramatismo. Por eso boicotea la respiración con prisas, boicotea el guión con ironías, boicotea la escena imaginal con cinismo, boicotea la gratitud con sarcasmo. Y al boicotear, confirma su tesis de que tú no puedes o de que esto no es para ti. Y otra vuelta al mismo carrusel. Hay además una capa más profunda que conviene nombrar con honestidad, la de las ganancias secundarias. Esos beneficios ocultos que obtienes de sostener una limitación, atención sin pedirla, excusas aceptadas, pertenencia a un grupo que legitima la queja, identidad construida alrededor del yo que siempre le cuesta, derechos invisibles a no exponerte. Y mientras esos pagos sigan depositándose, el viejo yo tendrá capital para financiar tus sabotajes. Por eso la transformación exige también coraje. El coraje de renunciar a ciertos privilegios que te daba el problema. El coraje de abandonar el club de los que todavía no están listos. El coraje de mirarte como alguien capaz y, por eso mismo, responsable. Y la responsabilidad bien entendida no pesa, libera, porque no te pide perfección, te pide presidencia, te pide sentarte al timón de tu estado y aceptar que de ahí nace tu manera de tratar el mundo. Y cuando lo haces, los pagos cambian de manos, dejas de cobrar en excusas y comienzas a cobrar en evidencias. Y esas evidencias, si las recoges, te dan fuerza para sostener el mapa nuevo. El lenguaje que usas es la otra trinchera en la que la identidad antigua se atrinchera con astucia. Observa cómo te refieres a ti. Soy ansioso, soy caótico, soy un desastre con los horarios. Soy de dejar todo para después. Y piensa en la fuerza que tiene ese verbo, soy. Piensa en cómo sella con cemento lo que debería estar escrito con lápiz. Y entiende que no te pido que lo cambies por un soy perfecto infantil. Te pido que lo devuelvas a su lugar como elección. He sido hasta ahora. He actuado así. He practicado ese patrón. Porque en esa grieta semántica entra el aire de lo posible. Y cuando entra, el cuerpo escucha, se relaja. Y la puerta queda entreabierta para que un yo soy distinto entre y se siente, no como propaganda, sino como huésped legítimo.
Y desde esa legitimidad empezamos a reescribir el contrato con nosotros mismos. No firmas una promesa, firmas un presente. Sé que la tentación de pelear con el saboteador es grande, pero ahí volverías a su terreno. Él nació para la fricción, se alimenta de tu dureza contigo. Por eso la estrategia no es golpear, es desarmar. No es demostrarle que estás por encima, es retirarle los recursos con elegancia. Y el recurso más preciado es tu estado de incoherencia, porque en incoherencia te ganas siempre. Mientras estés en alarma, piensa por ti, habla por ti, decide por ti. En coherencia se queda sin argumentos. Y ahí, cuando el cuerpo está ordenado, aplicas el segundo movimiento, cambias el idioma en el que te piensas y te hablas, y así lo dejas sin oxígeno. Y el tercer movimiento es mostrarle evidencias nuevas, no para humillarlo, para educarlo. Y la educación del viejo yo es paciente. Sostiene, demuestra, documenta. Y a la tercera o cuarta semana, el saboteador baja la voz. No porque murió, porque entendió que su trabajo ya no es cuidarte del cambio, es ayudarte a sostenerlo. Mira cómo, sin darte cuenta, cuando estabas en el patrón antiguo, usabas el cuerpo para confirmar la historia. Respirabas corto, encogías el pecho, apretabas los dientes, apurabas la mirada, te dabas órdenes desde la dureza, y con cada gesto la profecía se cumplía. ¿Ves? No puedes, ¿ves? Te distraes. ¿Ves? Esto no es para ti. Y ahora mira la inversión que te propongo. Usas el cuerpo para desmentir la historia. Respiras largo, expandes el pecho, aflojas la mandíbula, ablandas la mirada, te das instrucciones con respeto, y con cada gesto la profecía cambia. Ves, puedes elegir. Ves, terminas lo que empiezas. Ves, también eres esto. Y en esa repetición, la identidad antigua, que parecía monolítica, revela su verdadera naturaleza. Era una historia insistida, no un destino. Era una práctica, no una esencia. Y si una práctica te trajo aquí, otra práctica puede llevarte más lejos. Quiero que no olvides una dimensión sensible que a veces se omite por vergüenza o por prisa. El dolor que se vuelve costumbre busca compañía. Y cuando decides cambiar, a veces te quedas sin esa compañía. Tal vez un chat que funcionaba como coro de quejas deja de tener sentido para ti. Tal vez una relación que se alimentaba de tu postergación empieza a incomodarse ante tu nueva puntualidad. Tal vez una parte de tu identidad pública estaba atada a ser el gracioso que nunca llega, o la intensa que siempre sufre. Y al renunciar a esos papeles, sientes un vacío raro. No es el vacío del fracaso, es el vacío de la mudanza. Es el eco de una casa que ahora se está amueblando con otros muebles. Y ahí es crucial que te quedes, que no salgas corriendo a llenar ese silencio con el ruido conocido. Porque ese silencio es el útero donde crece lo nuevo. Y si lo sostienes, el sistema se reorganiza y aparecen nuevas compañías, nuevas conversaciones, nuevas pertenencias. Ya no tendrías que actuar para pertenecer, pertenecerías por afinidad de estado. Ahora sabes por qué, incluso con herramientas buenas, te saboteabas. Ahora ves cómo la identidad antigua cuida su trono con argumentos razonables, con ganancias ocultas, con un lenguaje que fija lo que duele, con una fisiología que prefiere lo conocido, y sobre todo con ese sistema inmunológico que ataca lo nuevo solo porque es nuevo. Y como ya lo sabes, se volvió menos temible, porque lo que se entiende se gobierna, y lo que se gobierna se integra, y lo que se integra te vuelve más completo, no más rígido. Y como no vamos a quedarnos en la denuncia, sino en el diseño, ha llegado el momento de entregarte la arquitectura simple que convierte esta comprensión en desplazamiento real, de mostrarte cómo pasas de A a B sin perderte en el puente, de darte la secuencia exacta que usamos con Valentina y con tantos más para que el cuerpo baje la guardia, la mente cambie de idioma y la vida responda. Si llegaste hasta aquí no fue casualidad. Fue la confirmación silenciosa de que tu vida ya había decidido moverse y necesitaba que tú la alcanzaras. Y ahora que el cuerpo reconoce la señal y la mente ha encontrado palabras nuevas para nombrarse,
quiero que cierres este encuentro con un gesto simple y valiente a la vez. El gesto de convertir esta comprensión en un compromiso público contigo. Porque cuando declaras tu dirección, la sostienes mejor. Cuando dejas huella, vuelves más fácil el camino de regreso si algún día te pierdes. Así que respira hondo una vez más. Recuerda el sabor de la escena que ensayaste. Escucha el ritmo más sereno del pecho y escribe en comentarios tu frase de identidad en presente, tu yo soy, que hoy ya se siente verdadero, y acompáñala con un acepto el reto para darle a tu futuro la cita que estaba esperando. Porque no es el algoritmo quien te transforma. Eres tú usándolo como recordatorio de que cada día puedes elegir tu estado antes de elegir tu agenda. Quiero hablarte sin adornos del por qué te pido que te suscribas y actives la campana ahora mismo. No es para inflar un número hueco. Es para sellar en tu entorno un circuito de apoyo que te recuerde volver cuando la vieja inercia intente convencerte de que ya entendiste suficiente. Porque lo que cambia una biografía no es una epifanía aislada, sino una práctica sostenida. Y suscribirte es construir el puente que te trae de vuelta a esta conversación justo cuando más lo necesitas. Es poner en tu pantalla una señal de humo que te diga, regresa a ti. Cuando el ruido del mundo te quiera llevar a otra parte, es aceptar que no estás solo, que hay una comunidad de personas eligiendo conscientemente su estado y documentando sus evidencias para que la mente escéptica deje de pelear con la experiencia. Y si además compartes este video con esa persona que te vino a la mente mientras escuchabas, esa que sabes que está a 1 centímetro de recordarse, estarás haciendo por otro lo que hoy hiciste por ti. Abrir una puerta sin empujar, invitar sin imponer, decir, aquí hay aire. Te dejo, antes de que cierres esta ventana, con una imagen y una promesa. La imagen es la de tus próximos 7 días organizados alrededor de un ritual breve que no negocias contigo. 3 a 5 minutos que mudan tu estado. Una palabra ancla que te acompaña en las decisiones que antes te robaban energía. Una escena sencilla, ensayada hasta que el cuerpo la reconoce como suya. Una gratitud temprana que instruye al subconsciente para priorizar lo que te hace bien. Y la promesa es que volveremos a encontrarnos aquí para profundizar en cómo sostener ese estado en las conversaciones difíciles, en esos pasillos donde solías perderte, para que la calma no sea una isla, sino un continente al que puedes regresar a voluntad. Y todo eso se vuelve infinitamente más simple si ahora presionas suscribirte y activas las notificaciones. Porque así el recordatorio llega cuando la voluntad flaquea y te sostiene el hábito que estás construyendo. No te vayas sin dejar tu trazo. Escribe tu yo soy en los comentarios como quien firma un compromiso amable consigo mismo. Suscríbete y enciende la campana para que este espacio se convierta en tu ancla y no en un episodio suelto. Comparte este mensaje con quien, como tú, estaba listo para escuchar y quizá no sabía cómo pedir ayuda. Y cierra la sesión con la misma respiración con la que abrimos, suave, pareja, desde el centro del pecho, sabiendo que no corriste detrás de palabras bonitas, sino que encendiste dentro de ti un mecanismo que, repetido con cariño, cambia destinos sin gritar, porque cuando te eliges, el universo que te rodea aprende a elegirse contigo. Y ese aprendizaje empieza con un clic ahora, con tu suscripción, con tu voz en los comentarios, con tu decisión de volver mañana a practicar, y con esa certeza de que la puerta que acabas de cruzar no se cierra por fuera, se abre por dentro cada vez que vuelves a ti.